Pues para entender un poco qué es lo que está pasando y lo que ha estado pasando en ese estado, en Tabasco, hacemos contacto con David Saucedo, él es especialista en seguridad pública y en temas del crimen organizado. ¿Cómo estás, David? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adela? Quiero saludarte a ti, tu auditoría, a tus órdenes. Igualmente, David, pues yo no sé si haya sido sorpresivo esto, pues que ahora la ciudad de Villahermosa ocupa el primer lugar en percepción Así de es. inseguridad en todo el país, David. Y en efecto dio un salto muy importante. Tenía alrededor de 50, casi 60% de percepción de inseguridad. Dio un salto a casi el doble, rebasando casi el 90%, perdón, más del 90% de percepción, de acuerdo con la última medición de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública que levanta de manera periódica el INEGI. Tengo la impresión de que si se hubiera incrementado un poco más el tamaño de la muestra, seguramente habría habido más municipios del estado de Tabasco que tendrían esta misma percepción. Es una de las críticas que muchos tenemos hacia la encuesta del INEGI, que tiene un universo muy reducido para la muestra y para hacer este análisis, pero en todo caso nos da un pulso de qué es lo que está ocurriendo en materia de percepción de inseguridad. En el caso de Tabasco, como tú bien lo apuntabas hace un momento, tenemos a dos grupos criminales disputándose el control de la actividad delictiva, el Cártel Jalisco Nueva Generación, que invadió Tabasco hará cosa de un año y medio, 2 años, y un grupo local llamado La Barredora. Desde hace tiempo se sabía que este grupo local había recibido un anillo de protección política, policial, y que fue denunciado recientemente por el gobernador Javier May. Lamentablemente, estos grupos criminales no solo buscan como tal el control de la actividad delictiva, sino que incluso llegan a situaciones extremas como el tratar de dictar una línea editorial. Es decir, que los medios de comunicación de Tabasco difundan aquellas notas e informaciones que son funcionales para la actividad delictiva. Cuando algún medio de comunicación o periodista no se pliegan a esta línea editorial que tratan de dictar los narcos, tal y como ocurrió en su momento en Zacatecas, en Durango, en otros estados como Veracruz o Jalisco, se da el lamentable asesinato de comunicadores. El asesinato de Alejandro no se ve Gallegos. todavía, Gallegos, sí, no hay todavía una línea de investigación. Sin embargo, las autoridades de manera muy prematura y me parece sospechosamente de un modo apresurado, se anticiparon a decir que no había ningún vínculo entre su asesinato y su actividad Pues en periodística menos de en un lapso de 24 horas. horas, David, ¿no? En menos de Sí, 24 horas salieron a decir eso. así es. Lo cual me parece inconcebible. No puedo creer que la fiscalía pudiera rápidamente detectar e identificar que no tenía nada que ver su actividad periodística. Lo cierto es que él en su trabajo, tanto como director de un medio como columnista, sí hizo críticas importantes a la élite política, también a mandos en materia de seguridad y también tuvo señalamientos duros en contra de integrantes del crimen organizado. Yo no descartaría de ninguna manera que alguno de estos personajes de la élite política o criminal de Tabasco haya tomado la determinación de realizar un atentado en su contra. Me parece en consecuencia que la postura de la fiscalía es realmente sospechosa y como que quisieran dejar sin mancha a ningún posible sospechoso y exonerar de manera anticipada a cualquier posible responsable del asesinato de Alejandro Gallegos. A ver, David, decías que esto viene ocurriendo desde hace año y medio, de año y medio a 2 años. ¿Qué fue lo que empezó a ocurrir desde entonces, David? Bueno, el cártel Jalisco Nueva Generación se apoderó de la zona metropolitana de Villahermosa, logró dividir al grupo llamado La Barredora, una mafia local. La mitad de La Barredora está apoyando al cártel Jalisco, la otra mitad sigue en pie de lucha combatiendo, pero en paralelo el cártel Jalisco hizo lo que hace en todos los estados, Michoacán, Zacatecas, Guanajuato. No solo es un grupo criminal, sino también hace alianzas con las autoridades políticas, financiando campañas o amedrentando candidatos que no sean afines a su proyecto criminal. En paralelo también va creando una base social de apoyo. En Villahermosa empezaron a entregar medicinas, juguetes, incluso dando préstamos a la palabra. Y también empezaron a intervenir en los medios de comunicación locales, silenciando a aquellos medios, amenazándolos cuando difundían alguna información que lesionaba la imagen del cártel Jalisco. La Barredora desde ese tiempo también tenía contacto con los medios de comunicación en términos de amenaza y había varios comunicadores que lamentablemente se marginaban en un esquema de autocensura.
de la actividad de reportar la nota roja justamente por esta situación de amenaza del crimen organizado. No tengo elementos para decir con contundencia que Alejandro quizá incomodó a estos actores, pero me queda claro que en el pasado el crimen organizado en Tabasco sí ha tratado de dictar línea editorial para que se difunda lo que ellos desean. De hecho, el caso de Alejandro no es el único. En el pasado hay, que yo recuerde, cuando menos 5 comunicadores que han sido asesinados en Tabasco, en el gobierno en su momento de Adán Augusto y también de Arturo Núñez. Ahora, han habido no solamente aumento en homicidios, ¿no? Han habido casos muy llamativos, por supuesto, el de los periodistas, pero pues otros masacres, ¿no? Y a masacres en bares y en restaurantes, en ocasiones se trata por el cobro de derecho de piso, es decir, los grupos criminales para financiar esta guerra de cárteles lo que hacen es trasladar este costo hacia los ciudadanos, imponiéndoles un cobro, un impuesto para poder financiar la guerra contra los grupos rivales. En ocasiones se trata de la disputa de venta de puntos de narcomenudeo. Lamentablemente en bares, en restaurantes, centros nocturnos de Tabasco, de Villahermosa, se comercializan drogas ilícitas y los grupos criminales que están en pugna por el mercado local de venta de drogas al menudeo, atacan aquellos espacios comerciales en donde detectan que se vende el producto de la competencia. Y en algunas ocasiones, sobre todo con negocios de la barredora, este grupo criminal que tiene ya más tiempo operando en Tabasco, se extendió y financió algunos espacios, algunos desarrollos inmobiliarios, restaurantes, hoteles, y cuando el cártel Jalisco detecta que hay colaboración, que hay participación financiera, que son socios de algún giro comercial, también atacan a esos negocios. Es decir, lo que tenemos en Tabasco es algo muy similar a lo que se vive en Michoacán o en Chiapas o en Guanajuato. Es decir, el cártel Jalisco combatiendo una mafia local y con las autoridades locales cómplices de alguno de los dos grupos en pugna. A propósito de este grupo, la Barredora, ¿qué se sabe de este grupo, David? Bueno, fue conformado inicialmente por delincuentes del Fuero Común, que después se asociaron con jefes policíacos y al pasar de los años fueron conformando una mafia local que incluso llegó a tener un pacto con las autoridades electas ya de Morena en Tabasco para mantener una especie de paz narca. Como había un solo grupo criminal dominando Tabasco, daba la impresión, como refirió el expresidente Andrés Manuel López Obrador en varias conferencias mañaneras, que Tabasco era un Edén, pero pues no lo era. En realidad había una paz narca pactada entre las autoridades políticas de Tabasco y la mafia local llamada La Barredora. Esta paz se quebranta con el arribo, con la llegada de células del cártel Jalisco que provocan una división al interior de este grupo criminal, pero también logran que autoridades estatales y municipales se pasen de su lado. De hecho, de tener una alianza con La Barredora, pareciera que las autoridades estatales ya en el gobierno de Morena, tomaron la determinación de respaldar al cártel Jalisco. Esto no lo digo yo, lo dice el propio gobernador May, Sí, sí. acusando a su Al antecesor, Adán antecesor, ¿verdad? Augusto, Sí, sí, sí. ¿sí? Al exsecretario de Seguridad Pública. A mí me queda claro que es esta acusación que flota en el aire desde hace tiempo y de la cual el gobernador, entiendo, está integrando la carpeta de investigación, no se habría emitido de no haberlo hecho en consultas con Palacio Nacional. Como tú sabes, a nivel nacional ya hay una pugna por el control del Senado, por el control de la Cámara de Diputados. El exgobernador de Tabasco, Adán Augusto, tiene la coordinación de senadores de Morena y entiendo que hay una rivalidad con el equipo de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues resulta que desde Tabasco están surgiendo acusaciones de vínculos con la delincuencia organizada del equipo del exgobernador Adán Augusto, que desde luego que salpican al propio exgobernador. Yo tengo claro que antes de sacar esta acusación y hacerla pública, tengo claro que el gobernador May lo consultó con Palacio Nacional y que recibió el visto bueno y aprobación para lanzar estas acusaciones. Porque fue clarísimo el actual gobernador May, ¿no? Diciendo y responsabilizando a la administración pasada. Lo dijo con nombre y apellido, señalando tanto al exsecretario de Seguridad Pública como al propio Adán Augusto. Y esa pugna que había entre Ricardo Monreal y Adán Augusto desapareció mágicamente. Yo intuyo pues que
se está haciendo un uso político de la justicia. Es muy recurrente en México que las investigaciones por delincuencia organizada, cuando tienen que ver con algún alto político, como es el caso de Don Augusto, son utilizadas para acotarlo y en este caso quizá para más adelante ir trazando lo que sería su remoción de la coordinación de senadores de Morena bajo estas acusaciones. Habrá que ver si la Fiscalía General de la República le da seguimiento a estas investigaciones o si la Fiscalía de Tabasco en algún momento avanza. Nada más con el hecho de pedir, mandar llamar a Dan Augusto en un citatorio, sería un escándalo Sí, claro. para que diera información sobre sus presuntos vínculos con el cártel Jalisco o con la Barredora. Y en todo caso, ¿quién es responsable de lo que está ocurriendo hoy en Tabasco, David? Yo creo que nunca he estado de acuerdo con las autoridades que responsabilizan a sus antecesores. Me parece que justamente para esto se les eligió. De hecho, el gobernador May, en sus promesas de campaña, dijo que él iba a pacificar Tabasco, que iba a limpiar a las corporaciones de seguridad pública. Entonces, esta estrategia de estar responsabilizando a su antecesor, a sus antecesores, pues le puede funcionar 6, 10 meses, pero no más de ese lapso. Los propios ciudadanos en algún momento le van a exigir al actual gobernador que ponga manos a la obra. En algún momento tendrá que pasar de la protesta a la propuesta y de la acusación a la denuncia. Y en este caso, si denuncia, tiene que obtener órdenes de aprehensión y sentencias condenatorias para que no solo sea un espectáculo político de erosionar a las autoridades anteriores para él mantenerse alto en los niveles de popularidad de encuestas. Pero evidentemente, pues los dejaron hacer y por un buen rato, David. Sí, esto es algo frecuente en varias entidades del país, en Michoacán, en Sinaloa. Pareciera que la élite política llegó a algún cierto tipo de entendimientos con las mafias criminales, porque además estas mafias tienen base social de apoyo que movilizaron para respaldar ciertos proyectos políticos. No lo comento yo nuevamente, la propia Sedena, en los documentos de guacamayas que se filtraron, dio a conocer por lo menos el vínculo de media docena de gobernadores de Morelos, Veracruz, Michoacán, Sinaloa, con el crimen organizado, con fotografías incluso de el gobernador de Morelos en su momento, entrevistándose con líderes del cártel Jalisco allá en dicha entidad. Es decir, lo que veo es que una actitud permisiva de varios candidatos y que ahora son gobernadores y que en su momento recibieron el apoyo de las mafias criminales y las mafias criminales, evidentemente, ahora que dichos candidatos son gobernadores, pues les están pasando la factura. Ahora, es simbólico dado que es la tierra del expresidente López Obrador, ¿no? Definitivamente, Tabasco es la capital sentimental de la 4T. Fue puesta como modelo y ejemplo por parte del exgobernador Andrés Manuel López Obrador a otras entidades como Guanajuato, en donde se criticaba el modelo de desarrollo neoliberal y que no había atendido a la población en sus necesidades sociales. Pues resulta que estados que han recibido una atención deferente y preferencial de la 4T, estados del sureste como Tabasco o Chiapas, resulta que también están en la vorágine de guerra de cárteles. Entonces la tesis que nos compartió el expresidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que este humanismo mexicano estaba permeando, como él lo llamó, a su modelo político-económico, ese humanismo mexicano, pues resulta que no ha sido tan funcional para detener la violencia homicida en entidades que han recibido una atención presupuestal deferente por parte de la 4T. Ahora, David, en un momento más conoceremos cómo amanece hoy Culiacán y Mazatlán también. Pero, ¿qué nos puedes decir de lo que está ocurriendo en Sinaloa? Está desbordado aquello, ya es tierra de nadie. Bueno, fracasó la estrategia de pacificación del gobierno federal, a pesar de que el secretario Omar García Harfuch ya ha ido, cuando menos en 2 ocasiones, a Culiacán para tratar de disminuir la violencia, no ha podido. Lo cierto es que el despliegue táctico operativo no está bajo su control, sigue siendo jurisdicción de la Sedena y de la Marina quienes están haciendo los operativos más importantes allá en Sinaloa. Todavía Omar no cuenta con un estado de fuerza, es decir, con elementos con los que él pueda realizar despliegues territoriales importantes, puede lanzar acciones de comando, operativos quirúrgicos, como fue el operativo Enjambre, pero para un despliegue territorial importante sigue dependiendo de la Sedena y de la Guardia Nacional. Y el despliegue que realizaron fue toda proporción guardada como la de los cascos azules.
no detener como tal a células que cometen ilícitos, sino interponerse entre ellos para evitar que entren en conflicto, tal y como hacen los cascos azules. Los cascos azules no entran en batalla, lo que hacen es ponerse en medio de los contrincantes para evitar que haya confrontación. Pero este esquema de despliegue territorial no funcionó porque las células del narcotráfico de los dos grupos, de los Chapitos y de los Mayos, conocen perfectamente bien Culiacán y saben moverse con rapidez y agilidad, de modo que pueden entrar en combate y la Guardia Nacional quedar 2 pasos atrás de ellos. Entonces, este esquema estaba destinado a fracasar desde que se planteó, pero había una necesidad mediática de la 4T para que estuviera Omar García Harfuch allá en Sinaloa, para dar la percepción de que el gobierno federal estaba al pendiente de esa problemática. Ahora, ¿cómo puede cambiar el escenario de inseguridad en nuestro país, todo el panorama en nuestro país con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, David? Se ve muy complicado porque desde Washington van a llegar presiones constantes para incrementar los decomisos, para realizar las extradiciones de narcotraficantes que están en custodia y para realizar las capturas de narcotraficantes de alto perfil que están en la lista de los más buscados del FBI. Pero te pongo un ejemplo, si se capturara a algunos de los liderazgos del cártel Jalisco que están en esa lista, en automático se generaría una guerra sucesoria. La captura de Nemesio Ceguera, alias El Mencho, provocaría exactamente lo mismo que está provocando la captura del Mayo Zambada. La captura del Mayo provocó una guerra civil al interior del cártel de Sinaloa. Si el día de mañana capturaran al Mencho, el líder del cártel Jalisco, los 5 generales del Mencho entrarían en una guerra sucesoria para ver quién se queda con el control de la organización. Entonces, las directrices de Washington, que suelen ser muy tajantes, muy incisivas, y más en el caso de Donald Trump, lo que van a provocar, si la presidenta Claudia Sheinbaum las acepta, van a provocar más inestabilidad y violencia en México. Ahora, muy pronto quizá para evaluar la estrategia, ¿no?, de seguridad de Omar García Harfuch y Claudia Sheinbaum. Sí, bueno, lo que hace Omar es un híbrido, combina lo que fue la estrategia militarista, el legado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con algunas estrategias que él aplicó en la Ciudad de México. Coincido con tu apreciación, las estrategias en materia de seguridad son de largo aliento, tienen largos plazos de maduración. Quizá dentro de unos 4 meses más pudiéramos ya tener una evaluación preliminar de cómo le ha ido. Mi impresión es de que ha actuado un poquito más mediáticamente que desde el punto de vista táctico policial para mantener los altos niveles de popularidad del gobierno federal. No tenía presupuesto Mar cuando tomó posesión del cargo. El anterior gobierno federal lo dejó sin un peso para poder invertir en más contrataciones, equipos, tecnologías, satélites, operativos. Apenas está tomando posesión de esta secretaría que le heredó ya con reformas constitucionales para hacerlo en un SAR en materia de seguridad, y apenas está tomando los hilos de la seguridad con ciertas resistencias por parte de los mandos castrenses. Entonces, creo que lo que ha hecho, sin mencionarlo, Omar, ha sido dar una batalla interna para poder tener el control de todos los hilos en materia de seguridad del Centro Nacional de Inteligencia, de las aduanas, de los aeropuertos, poder darles instrucciones a la Sedena, a la Marina, a la Guardia Nacional. Ha estado enfrascado en una batalla interna para poder consolidar esta fuerza que le permita salir afuera. No lo dice por respeto a sus propios compañeros y por respeto a Andrés Manuel López Obrador, pero esperemos que le vaya bien en esta lucha burocrático-política que está dando al interior del gobierno para tener el control de todos los temas de seguridad. Que se veía venir, ¿no? De alguna manera se veía venir esta pugna, David. Definitivamente los militares nunca han aceptado instrucciones de un civil que no sea el presidente de la República. Y por una masculinidad mal entendida, tanto los soldados como los marinos se resisten a recibir instrucciones de una mujer. Entonces es complicado justamente por la ideología militar que tienen en su formación de años, de décadas, pero muchos pensamos que Omar García Harfuch podía ser esta bisagra entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la jerarquía militar. Esta bisagra todavía rechina, todavía está un poco oxidada, hay que ponerle un poco más de aceite. Pues estaremos atentos y como siempre, gracias, David. Te mando un abrazo desde aquí y atentos a ver qué es lo que ocurre en Tabasco, ¿no? Que no se ve fácil. Gracias a ti, Adela. Te mando un abrazo. Un abrazo, muchas gracias. Vamos ahora